Predator. Badlands presenta una historia distinta dentro de la franquicia de ciencia ficción y acción de los Yautja, alejándose del clásico enfrentamiento entre humanos y depredadores para centrarse en la perspectiva de un joven Predator llamado Deke. La película se desarrolla principalmente en el planeta Jena, conocido como el planeta de la muerte, un lugar salvaje y extremadamente hostil donde incluso los cazadores más peligrosos temen aventurarse. Desde el inicio, la historia establece un tono brutal y emocional, mostrando la rígida cultura de honor de los Yautja y la presión que existe dentro de sus clanes guerreros. Deke es considerado un marginado dentro de su propio pueblo. Su padre, Njor, líder del clan, lo desprecia por considerarlo físicamente débil e indigno de portar la tecnología sagrada de los cazadores. Jack posee valentía y determinación. No encaja en el modelo tradicional de guerrero despiadado que admira a su padre. La única persona que muestra afecto y respeto hacia él es su hermano mayor Prey, quien comprende que Deke tiene potencial, aunque sea diferente al resto de los Yautja. Como parte de una tradición ancestral, Deke debe demostrar su valor enfrentándose a una criatura legendaria conocida como Kalisk, un monstruo casi invencible que habita en Jena y cuya reputación aterroriza incluso a los guerreros más experimentados. Cuando Deke se prepara para iniciar la misión, Njor aparece para detenerlo y humillarlo públicamente. Considera que permitirle vivir es una vergüenza para el clan y ordena a Prey que mate a su propio hermano para restaurar el honor familiar. Sin embargo, Prey se niega y desafía a su padre. En medio del caos, activa una nave para enviar a Deke hacia Jena antes de enfrentarse violentamente contra Njor. La pelea es feroz y termina con Prey gravemente herido y asesinado frente a Deke, quien no puede hacer nada para salvarlo. Este momento marca profundamente al protagonista, llenándolo de culpa, rabia y un deseo desesperado de probar que merece existir. Tras un accidentado aterrizaje en Jena, Deke descubre rápidamente que el planeta es mucho peor de lo que imaginaba. La flora y fauna son letales, las tormentas son constantes y enormes criaturas cazan cualquier forma de vida. Durante una huida desesperada, pierde gran parte de su equipamiento y queda vulnerable. Acostumbrado a depender de la tecnología de los Yautja, se enfrenta por primera vez a la necesidad de sobrevivir únicamente con su instinto. El entorno se convierte en un enemigo constante, obligándolo a improvisar armas y trampas mientras lucha por mantenerse con vida. En medio de esta situación conoce a Pia, una androide perteneciente a la corporación Weyland-Yutani. Ella está dañada físicamente, separada de parte de sus piernas y abandonada por su equipo después de un ataque del Caliste. Aunque inicialmente desconfían el uno del otro, ambos entienden que necesitan cooperar para sobrevivir. Tia posee información sobre el planeta y sobre la criatura que Deke busca cazar, mientras que Deke tiene habilidades de combate que podrían mantenerlos con vida. La relación entre ambos comienza de manera fría y pragmática, pero poco a poco evoluciona hacia una amistad inesperada. Tia se convierte en una especie de guía emocional para Deke. A diferencia de los Yautja, ella analiza las situaciones desde una perspectiva más racional y menos violenta. Mientras avanzan por las regiones salvajes de Jena, ella intenta enseñarle conceptos relacionados con la protección y la cooperación, algo que Deke jamás había aprendido dentro de la cultura brutal de su clan. Para él, la fuerza siempre había significado matar más enemigos que los demás. Tia, en cambio, le explica que un verdadero líder protege a los suyos. Durante sus viajes se encuentran a una pequeña criatura extraña y aparentemente inofensiva a la que Pia llama BUD. Aunque al principio Deke quiere eliminarla, termina salvándole la vida de otro depredador gigantesco. BUD desarrolla un vínculo con Deke y deja marcas de saliva sobre él, algo que más adelante tendrá un significado crucial. La presencia de BUD aporta momentos más ligeros dentro de la historia, pero también sirve para mostrar el cambio gradual de Deke, quien empieza a desarrollar empatía hacia otras criaturas. Mientras tanto, la corporación Weyland-Yutani continúa sus operaciones secretas en Jena. Otra androide llamada Tessa es reparada en una base de la compañía y recibe órdenes directas de capturar al Caliste. La empresa considera que las habilidades regenerativas de la criatura podrían revolucionar la biotecnología y proporcionar enormes beneficios militares y médicos. Cuando Tessa descubre la presencia de Deke y Pia en el planeta, organiza un equipo armado para rastrearlos y recuperar cualquier tecnología Yautja útil.
A medida que la travesía continúa, Deke revela finalmente a Pia la verdad sobre la muerte de Kve y el odio de su padre. La conversación se convierte en uno de los momentos más importantes de la película, porque Tia compara el comportamiento de los Yautja con las manadas de lobos de la piedra. Ella explica que el alfa no es el que mata más, sino el que protege a la manada. Deke inicialmente malinterpreta la lección y piensa que debe convertirse en un cazador todavía más feroz, demostrando que aún no comprende completamente lo que significa liderazgo. Cuando llegan a la guarida del Kalisk, Pia intenta reparar su cuerpo usando piezas abandonadas mientras detecta que el equipo de Tessa se aproxima. Allí le confiesa a Deke que Weyland-Yutani planea capturar a la criatura y que probablemente jamás permitirán que él sobreviva. También le dice que el Kalisk no puede ser asesinado porque posee una capacidad de regeneración extraordinaria. Deke interpreta esto como un desafío personal y decide enfrentar solo a la bestia para demostrar que es digno. La batalla contra el Kalisk es una de las secuencias más espectaculares de la película. El monstruo es enorme, rápido y prácticamente imposible de destruir. Deke logra herirlo gravemente, cortándole partes del cuerpo, pero observa horrorizado cómo éstas se regeneran en cuestión de segundos. Aún así, continúa luchando con una mezcla de desesperación y orgullo. Finalmente, el Kalisk lo derrota y está a punto de matarlo, pero inesperadamente se detiene al percibir el olor de BUD sobre él. Ese pequeño detalle evita la muerte de Deke. En ese momento llega Tessa con el equipo de Weyland-Yutani. Utilizando explosivos criogénicos, capturan tanto al Kalisk como a Deke. Ambos son trasladados a la base de investigación de la corporación, donde comienzan experimentos crueles. Los científicos consideran que el ADN regenerativo del Kalisk puede transformar a la humanidad y también muestran interés en la biología Yautja. Deke es tratado como un simple espécimen de laboratorio, encadenado y sometido a dolorosas pruebas. Pia, consumida por la culpa, intenta convencer a Tessa de que Deke no representa una amenaza real. Sin embargo, Tessa considera que Pia ha desarrollado emociones defectuosas y ordena su desactivación. Esta decisión provoca que Pia finalmente rechace por completo a Weyland-Yutani y decida ayudar a Deke a escapar. La traición corporativa se convierte en un reflejo de la traición que Deke sufrió por parte de su propio clan, creando un paralelismo entre ambos personajes. Tras escapar de la instalación, Deke encuentra los restos de la nave de Kve y revive mentalmente la muerte de su hermano. Allí comprende finalmente el verdadero significado de las palabras de Tia. Un líder no existe para dominar mediante el miedo, sino para proteger a quienes considera su familia. Este descubrimiento cambia completamente su manera de pensar. En lugar de obsesionarse con el honor y la aprobación de su padre, empieza a actuar motivado por la lealtad y el afecto hacia quienes lo ayudaron. Usando materiales del planeta, Deke fabrica nuevas armas improvisadas, armaduras y explosivos. El proceso simboliza su transformación. Ya no depende exclusivamente de la tecnología Yautja tradicional, sino de su creatividad e inteligencia. Poco después descubre que BUD es en realidad la cría del Kalisk. La criatura adulta no lo mató anteriormente porque reconoció el olor de su hijo sobre él. Este descubrimiento hace que Deke decida salvar también al Kalisk de los experimentos de Weyland-Yutani. La infiltración a la base constituye el clímax de la película. Deke, BUD y Pia trabajan juntos para liberar al Kalisk y destruir las instalaciones. Deke utiliza trampas mortales y tácticas de guerrilla para eliminar a los soldados y androides de seguridad. Mientras tanto, Pia recupera completamente su movilidad y enfrenta emocionalmente a Tessa, quien insiste en que las emociones son una debilidad. La confrontación final entre Deke y Tessa ocurre mientras el Kalisk ataca la base. Tessa utiliza un exoesqueleto mecánico y armas robadas de los Yautja, incluyendo el cañón de plasma que pertenecía a Kve. La batalla mezcla combate físico brutal y tecnología avanzada. Eventualmente, el Kalisk logra devorar a Tessa, pero ella se niega a morir y utiliza explosivos criogénicos desde dentro del monstruo para matarlo. Aunque la criatura cae finalmente, Deke logra vengarse atravesando a Tessa con una espada Yautja. BUD termina arrancándole la cabeza y la columna vertebral, en una referencia clásica a los trofeos de los Predator. Después de destruir la base,
Dek regresa a Yautja Prime acompañado por Pia y Deudé. Lleva el cráneo de Tessa como trofeo y exige el derecho a portar el dispositivo de invisibilidad reservado para los cazadores dignos. Njor, incapaz de aceptar el cambio de su hijo, vuelve a rechazarlo y ordena que lo ejecuten. Sin embargo, Dek ya no es el joven inseguro del inicio. Derrota fácilmente a los guerreros de su padre y lo desafía directamente en un duelo. La pelea entre padre e hijo representa el enfrentamiento entre dos filosofías opuestas. Njor cree en el poder basado en el miedo y la violencia, mientras que Dek ahora comprende el valor de la protección y la lealtad. Finalmente derrota a su padre, le corta un brazo y lo inmoviliza usando sus propias trampas. Njor intenta convencerlo de unirse nuevamente al clan, admitiendo que se equivocó sobre él. Pero Dek rechaza la oferta porque ya no necesita la aprobación de alguien que jamás lo amó. En uno de los momentos más impactantes de la película, Deudé, ahora mucho más grande, mata a Njor arrancándole la cabeza. Dek toma finalmente el dispositivo de invisibilidad como símbolo de su independencia y acepta que su verdadera familia ya no es el clan tradicional de los Yautja, sino el vínculo que creó con Tia y Deudé. La película termina con la llegada de una enorme nave Yautja al horizonte. Tia pregunta si se trata de enemigos, pero Dek sonríe ligeramente y revela que quien viene a buscarlo es su madre. El final deja abierta la posibilidad de nuevas historias dentro del universo Predator, insinuando cambios importantes en la sociedad Yautja y el nacimiento de una nueva generación de cazadores con valores diferentes. Predator: Badlands reúne a un elenco relativamente compacto pero muy importante para el desarrollo emocional y narrativo de la historia. A diferencia de otras películas de la franquicia Predator, donde los personajes humanos suelen ocupar el centro del conflicto, esta entrega coloca gran parte del peso dramático sobre los propios Yautja y sobre la relación entre especies completamente distintas. Cada actor y actriz aporta una presencia específica que ayuda a transformar la película en una aventura más emocional, introspectiva y brutal. Las interpretaciones se enfocan no solo en la acción, sino también en los conflictos internos relacionados con el honor, la familia, la identidad y la supervivencia. Dimitrios Schuster-Kalo-Amatiangi interpreta a Dek, el protagonista principal de la película. Su trabajo es posiblemente el más complejo de toda la producción porque debe transmitir emociones intensas detrás de una enorme cantidad de maquillaje, prótesis y efectos visuales asociados con el diseño de los Predator. Dek comienza la historia como un joven Yautja rechazado por su clan, inseguro de su propio valor y constantemente humillado por su padre. El actor consigue mostrar esa vulnerabilidad incluso debajo de la apariencia intimidante del personaje. A lo largo de la película, la actuación evoluciona gradualmente hacia una presencia mucho más firme y segura. Schuster-Kalo-Amatangi utiliza principalmente el lenguaje corporal, los movimientos físicos y la intensidad de la mirada para construir a Dek, ya que gran parte del personaje habla poco en comparación con los humanos. Su interpretación funciona porque logra hacer que el público vea a Dek no como un monstruo alienígena, sino como alguien emocionalmente herido que intenta encontrar su lugar en el universo. Durante las escenas de acción, el actor también aporta una energía física muy poderosa. Dek pelea constantemente contra criaturas enormes, soldados corporativos y otros Yautja, por lo que muchas secuencias requieren movimientos rápidos y una presencia corporal dominante. Sin embargo, el aspecto más importante de su actuación aparece en las escenas silenciosas junto a Tia y Deudé. Allí el personaje comienza lentamente a comprender conceptos como la empatía, la protección y la amistad. La transformación emocional de Dek es el núcleo de la película y Schuster-Kalo-Amatiangi logra que el cambio se sienta creíble y natural. Elle Fanning interpreta a Pia, una androide creada por Beilan-Yutani que termina convirtiéndose en la compañera más importante de Dek. El trabajo de Fanning resulta esencial porque la película depende mucho de la química entre ambos personajes. Tia es inteligente, observadora y mucho más emocional de lo que la corporación considera aceptable para un androide. Desde sus primeras escenas, Fanning interpreta al personaje con una mezcla interesante de calma artificial y sensibilidad humana. Su voz tranquila y sus expresiones controladas contrastan con la brutalidad del mundo que la rodea. A medida que avanza la historia, Tia se convierte en una especie de conciencia moral para Dek.
Al Fanning maneja muy bien esa dinámica porque nunca interpreta al personaje como alguien superior o perfecta. Tia también está rota física y emocionalmente. Ha sido abandonada por sus propios creadores y comprende que la corporación la considera reemplazable. La actriz transmite constantemente una sensación de tristeza silenciosa que ayuda al público a conectar con ella. Incluso en las escenas donde analiza situaciones de manera fría y lógica, Fanning deja ver pequeñas señales de compasión y cansancio emocional. Uno de los aspectos más destacados de su trabajo es la evolución gradual de la relación con Dec. Al principio, ambos personajes desconfían completamente el uno del otro. Dec la ve como una máquina humana y ya considera que los Yautja son salvajes violentos. Pero con el tiempo comienzan a entenderse. Fanning construye esta relación mediante pequeños cambios en la voz, las miradas y el comportamiento corporal. El vínculo entre ambos termina siendo el corazón emocional de la película y funciona porque la actriz evita exagerar las emociones. Todo se siente contenido y realista dentro del tono oscuro de la historia. Lois Osaba interpreta a Tvei, el hermano mayor de Dec. Aunque el personaje no aparece durante toda la película, su presencia es extremadamente importante porque se convierte en la principal motivación emocional del protagonista. Osaba logra construir rápidamente a Kvei como un guerrero honorable y protector. A diferencia de N'Jor, él reconoce el valor interno de Dec y trata de apoyarlo incluso cuando eso significa enfrentarse a su propio padre. La actuación de Osaba destaca especialmente durante las escenas familiares del inicio. Kvei podría haberse convertido fácilmente en un personaje secundario genérico, pero el actor consigue transmitir una mezcla muy humana de orgullo, frustración y cariño fraternal. Cuando decide salvar a Dec enviándolo a Jena, el momento tiene peso emocional precisamente porque el público entiende cuánto significa su hermano para él. La muerte de Kvei se convierte en una herida psicológica permanente para Dec, y gran parte del impacto de esa pérdida depende del trabajo de Osaba. Además, el actor aporta experiencia previa relacionada con la franquicia Predator, lo que añade cierta familiaridad para los fanáticos. Su interpretación ayuda a mostrar una versión diferente de los Yautja. No todos son monstruos despiadados. Algunos todavía conservan valores relacionados con el honor y la familia. Gracias a Kate, la película introduce la idea de que la cultura Yautja es más compleja de lo que parecía en entregas anteriores. Bec González interpreta a Torres, uno de los soldados y especialistas asociados con las operaciones de Weyland-Yutani en Jena. Aunque no ocupa el centro de la historia, su personaje sirve para mostrar cómo los humanos reaccionan ante el horror del planeta y ante las criaturas que intentan capturar. González aporta una energía nerviosa y pragmática al papel. Torres es alguien que entiende perfectamente que la corporación está jugando con fuerzas demasiado peligrosas, pero aún así continúa obedeciendo órdenes debido al miedo y la ambición. El actor consigue darle humanidad al personaje evitando convertirlo simplemente en otro mercenario armado. En varias escenas demuestra dudas morales respecto a los experimentos realizados sobre el Kalisk y sobre Dec. Torres representa a las personas atrapadas dentro de sistemas corporativos crueles, conscientes de que participan en algo monstruoso pero incapaces de escapar fácilmente. González interpreta muy bien ese conflicto interno. Durante las secuencias de combate, Torres también funciona como una especie de superviviente clásico dentro del estilo de las películas de ciencia ficción de los años 80 y 90. Constantemente está agotado, aterrorizado y tratando de mantenerse vivo mientras todo a su alrededor se desmorona. Esa vulnerabilidad hace que el personaje resulte más creíble y ayuda a aumentar la tensión general de la película. Michael Biehn aparece en un papel relacionado con las operaciones militares y científicas de Weyland-Yutani. Su presencia tiene mucho significado para los fanáticos del cine de ciencia ficción porque Biehn es recordado por sus trabajos clásicos dentro del género. En esta película interpreta a un veterano endurecido por años de enfrentamientos contra criaturas extraterrestres y misiones corporativas peligrosas. El actor aporta inmediatamente una sensación de experiencia y autoridad. Incluso cuando su personaje no está en pantalla durante mucho tiempo, cada escena gana intensidad gracias a su presencia. Biehn interpreta a alguien que comprende el nivel real de amenaza representado por Jena y por el Kalisk, pero que aún así sigue involucrado debido a intereses personales y militares.
la actuación juega mucho con la idea del cansancio emocional. Su personaje parece a alguien que ha sobrevivido demasiado tiempo dentro de un universo dominado por corporaciones despiadadas y criaturas imposibles. Esa sensación de desgaste convierte sus escenas en momentos importantes de tensión y advertencia para el resto de los personajes. Doug Jones participa dando vida física al Calist, la gigantesca criatura central de la película. Aunque gran parte del monstruo es creado mediante efectos visuales, el trabajo corporal de Jones resulta fundamental para darle personalidad y presencia. Conocido por interpretar criaturas complejas en numerosas producciones de fantasía y terror, Jones utiliza movimientos extraños, elegantes y perturbadores para transformar al Kalisk en algo verdaderamente memorable. El Kalisk no es simplemente un monstruo agresivo. La película intenta presentarlo como una criatura inteligente, territorial y conectada emocionalmente con su cría BUD. Doug Jones consigue transmitir esa mezcla de peligro y sensibilidad mediante movimientos corporales muy específicos. Durante las escenas de caza, el monstruo parece casi sobrenatural, desplazándose con una combinación de velocidad y precisión aterradora. Pero en las escenas relacionadas con BUD, también logra mostrar comportamientos protectores y animales que hacen que el público lo vea como algo más que una bestia. El trabajo físico del actor también ayuda enormemente durante las secuencias de combate contra Deck. Cada movimiento del Kalisk se siente pesado, real y amenazante. Gracias a la interpretación corporal de Jones, la criatura posee una identidad visual muy distinta de los xenomorfos o de los propios Predator. Emma Corrin interpreta a Tessa, la androide antagonista vinculada directamente con Baylan-Yutani. Su personaje funciona como un reflejo oscuro de Tia. Mientras Tia desarrolla empatía y compasión, esa representa la obediencia absoluta hacia la lógica corporativa y la eficiencia fría. Corrin interpreta al personaje con una calma inquietante y una precisión casi mecánica. Lo interesante de su actuación es que evita convertir a Tessa en una villana exagerada. En lugar de gritar o actuar de manera emocional, la actriz transmite amenaza mediante la tranquilidad absoluta del personaje. Tessa habla sobre experimentos, muerte y destrucción con el mismo tono neutral con el que alguien describiría una operación matemática. Esa falta de emoción hace que resulte todavía más aterradora. Durante las escenas junto a Tia, Corrin desarrolla una dinámica muy interesante basada en dos formas distintas de entender la inteligencia artificial. Tessa considera que las emociones son defectos peligrosos, mientras que Tia cree que precisamente esas emociones permiten comprender mejor la vida. Esta diferencia filosófica convierte su conflicto en algo mucho más profundo que una simple pelea entre heroína y villana. En el clímax de la película, Corrin también demuestra gran capacidad física durante las escenas de acción utilizando el exoesqueleto mecánico y las armas Yautja. Su interpretación logra mantener la sensación de amenaza incluso cuando el personaje está rodeado de caos absoluto. Alec Gillis y Tom Woodruff Jr. no aparecen como actores principales, pero su trabajo resulta fundamental para el éxito visual y emocional de la película. Ambos artistas son responsables de gran parte de los efectos prácticos, criaturas y diseños físicos relacionados con los Predator y el Kalisk. Gracias a ellos, las criaturas poseen una textura y presencia mucho más realistas que si hubieran sido creadas únicamente mediante computadora. El diseño de Deck, Ngor y los demás Yautja combina elementos clásicos de la franquicia con nuevos detalles culturales y tecnológicos. Cada máscara, armadura y arma ayuda a contar algo sobre la personalidad y posición social de los personajes. El trabajo práctico permite que los actores interactúen físicamente con las criaturas y escenarios, aumentando la sensación de realismo. El Kalisk también destaca gracias a la combinación de efectos prácticos y digitales. Las heridas regenerativas, el movimiento de la piel y la interacción con los actores hacen que la criatura parezca verdaderamente viva. Esto ayuda enormemente a que las escenas de acción tengan peso y tensión reales. Finalmente, el elenco completo de Predator. Badlands funciona porque cada interpretación contribuye al tono más emocional y reflexivo de la película. Aunque sigue existiendo mucha violencia, combates brutales y criaturas aterradoras, la historia depende principalmente de personajes que buscan identidad, familia y propósito dentro de un universo cruel.
Las actuaciones permiten que la película se diferencie de otras entregas de la franquicia, mostrando que incluso dentro de una saga conocida por la caza y la supervivencia, todavía existen historias capaces de explorar emociones más profundas y relaciones inesperadas entre seres completamente distintos. A medida que la travesía continúa, Beck revela finalmente a Pia la verdad sobre la muerte de Kve y el odio de su padre. La conversación se convierte en uno de los momentos más importantes de la película, porque Tia compara el comportamiento de los Yautja con las manadas de lobos de la Tierra. Ella explica que el alfa no es el que mata más, sino el que protege a la manada. Dec inicialmente malinterpreta la lección y piensa que debe convertirse en un cazador todavía más feroz, demostrando que aún no comprende completamente lo que significa liderazgo. Cuando llegan a la guarida del Kalisk, Tia intenta reparar su cuerpo usando piezas abandonadas mientras detecta que el equipo de Tessa se aproxima. Allí le confiesa a Beth que Beilanjutani planea capturar a la criatura y que probablemente jamás permitirán que él sobreviva. También le dice que el Kalisk no puede ser asesinado porque posee una capacidad de regeneración extraordinaria. Beck interpreta esto como un desafío personal y decide enfrentar solo a la bestia para demostrar que es digno. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Z Critica, el canal donde hablamos de cine, series y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento con opiniones sinceras, análisis completos y mucha pasión por las películas. Hoy tenemos una crítica muy especial porque vamos a hablar de Predator, Badlands, una de las películas más diferentes y arriesgadas de toda la franquicia Predator. Esta nueva entrega no solo trae acción brutal, criaturas aterradoras y grandes escenas de supervivencia, sino que también intenta mostrar un lado mucho más emocional y profundo del universo Yautja. En esta película seguimos la historia de Deke, un joven Predator rechazado por su propio clan, que termina atrapado en un planeta extremadamente peligroso llamado Jena. Allí tendrá que sobrevivir enfrentándose a monstruos gigantes, corporaciones humanas y también a sus propios miedos. Lo interesante es que la película cambia completamente la fórmula clásica de Predator y nos presenta una historia más emocional, centrada en la identidad, el honor y la búsqueda de un propósito. Pero la gran pregunta es, ¿realmente funciona este nuevo enfoque? ¿Es una evolución inteligente para la saga o una película que se aleja demasiado de lo que hizo famosa a la franquicia? En esta review vamos a hablar de todo: la historia, las actuaciones, la acción, los efectos visuales, los personajes y también si vale la pena verla o no. Así que si eres fan del universo Predator, de la ciencia ficción o simplemente quieres saber si Predator, Badlands cumple con las expectativas, quédate hasta el final porque aquí en Z Critica vamos a analizar cada detalle. No olvides apoyar el canal con tu like, suscribirte y activar la campana para más reviews y críticas de películas. Y ahora sí, comenzamos. El final de Predator. Badlands representa la culminación completa del viaje emocional de Deke y también el momento donde la película deja claro cuál era realmente su mensaje principal. Aunque durante gran parte de la historia parece una aventura de supervivencia llena de criaturas monstruosas y combates violentos, el desenlace revela que el verdadero conflicto siempre estuvo relacionado con la identidad, la familia y la ruptura de ciclos de violencia. La conclusión mezcla acción brutal, tragedia y transformación personal, dejando además varias posibilidades abiertas para futuras películas dentro del universo Predator. Después de ser capturado junto al Kalisk por las fuerzas de Beilanjutani, Deke pasa por una de las etapas más importantes de su evolución. Hasta ese momento todavía seguía obsesionado con demostrarle algo a su padre N'Jorri y con obtener reconocimiento dentro de la cultura Yautja. Aunque había comenzado a desarrollar cierta empatía gracias a Pia, seguía creyendo que el honor debía ganarse mediante la fuerza y la capacidad de matar criaturas poderosas. La captura y los experimentos realizados sobre él destruyen completamente esa idea. En las instalaciones de Beilanjutani, Deke deja de ser un cazador y se convierte en una presa. Los científicos lo tratan como un simple objeto biológico, lo encadenan, estudian su sangre y analizan su resistencia física. Por primera vez en la película experimenta exactamente lo mismo que muchas especies sienten frente a los Yautja: impotencia absoluta. Este detalle es muy importante porque cambia completamente su perspectiva sobre la violencia y el poder.
La película utiliza esta situación para mostrar que incluso los depredadores más temidos pueden convertirse en víctimas dentro de sistemas más crueles y deshumanizados. Mientras tanto, Tia también atraviesa su propio conflicto interno. Durante toda la historia había intentado creer que todavía existía cierta lógica o propósito dentro de Weyland-Yutani, pero finalmente comprende que la corporación jamás vio a nadie como individuos reales. Los humanos, androides y criaturas extraterrestres son simplemente recursos utilizables. Cuando Tessa ordena desactivarla por haber desarrollado emociones consideradas defectuosas, Tia entiende que la compasión y la empatía son vistas como debilidades dentro de ese sistema. Esta traición corporativa funciona como un reflejo directo del rechazo que Dec sufrió por parte de su propio clan. Tanto él como Tia descubren que las estructuras de poder a las que pertenecían solo valoraban la obediencia y la utilidad. En ese sentido, el final de la película conecta emocionalmente a ambos personajes de una manera mucho más profunda. Los dos han sido considerados defectuosos por intentar actuar con humanidad y empatía. Después de escapar de la base, Dec regresa accidentalmente al lugar donde cayó la nave de Kvei. Este momento es probablemente el más importante de toda la película desde el punto de vista emocional. Rodeado de restos destruidos y recuerdos de su hermano, Dec revive mentalmente la escena de la muerte de Kvei y finalmente comprende el verdadero significado de su sacrificio. Durante gran parte de la historia, Dec había interpretado el sacrificio de Kvei como una prueba de fuerza y honor guerrero. Pensaba que debía convertirse en un cazador más brutal para justificar la muerte de su hermano. Sin embargo, al recordar las palabras de Pia y observar los restos de la nave, entiende algo completamente distinto. Kvei no murió para demostrar poder, murió para protegerlo. Ese descubrimiento cambia completamente la identidad del personaje. Dec comprende finalmente que la verdadera fortaleza no consiste en dominar mediante el miedo ni en acumular trofeos, sino en proteger a quienes uno ama. Esta idea destruye directamente toda la filosofía representada por Njor y por la cultura más extrema de los Yautja. A partir de ese momento, Dec deja de actuar como alguien desesperado por aprobación. Por primera vez toma decisiones motivadas por voluntad propia y no por la necesidad de demostrar valor ante otros. Este cambio se refleja incluso visualmente. El personaje comienza a fabricar nuevas armas y armaduras utilizando restos del planeta y tecnología recuperada. Ya no depende exclusivamente de los símbolos tradicionales Yautja. Está construyendo una nueva identidad. Uno de los momentos más importantes del final ocurre cuando Dec descubre que BUD es en realidad la cría del Calist. Hasta ese instante, el Kalisk había sido presentado principalmente como una monstruosa máquina de matar casi invencible. Sin embargo, este descubrimiento cambia totalmente la percepción de la criatura. Dec recuerda entonces el momento donde el Kalisk decidió no matarlo durante su enfrentamiento anterior. La razón no era miedo ni azar. La criatura había reconocido el olor de BUD sobre él. Eso significa que incluso el monstruo más aterrador de la película estaba actuando motivado por instinto protector hacia su hijo. Este detalle es fundamental porque conecta todos los temas centrales de la película. Dec comprende que incluso una criatura considerada salvaje y monstruosa es capaz de amar y proteger. El Kalisk deja de representar simplemente una bestia y se convierte en otro reflejo de los vínculos familiares presentes en la historia. De alguna manera, la película sugiere que el deseo de proteger a la familia existe en todas las especies, independientemente de lo violentas o alienígenas que parezcan. La decisión de Dec de rescatar al Kalisk en lugar de matarlo representa el momento definitivo de su transformación moral. Al inicio de la película habría considerado imposible perdonar o ayudar a una criatura tan peligrosa. Pero ahora entiende que matar simplemente para demostrar fuerza no tiene sentido. El asalto final a la base de Weyland-Yutani funciona como el clímax de acción de la película, pero también como la representación simbólica de esta nueva filosofía. Dec no ataca únicamente para vengarse o conseguir gloria personal. Está luchando para salvar a Pia, a BUD y al Kalisk de una organización que explota y destruye todo lo que considera útil. Durante la infiltración, Dec utiliza tácticas mucho más inteligentes y estratégicas que al principio de la historia. Ya no pelea impulsivamente. Aprovecha el entorno, crea trampas y protege constantemente a sus aliados.
La película deja claro que finalmente entendió las lecciones aprendidas durante su viaje. La destrucción de la base también simboliza la caída de las estructuras de poder abusivas presentes en la historia. Beilan-Yutani representa explotación corporativa y deshumanización tecnológica, mientras que Enho representa autoritarismo familiar y tradición violenta. Dek termina enfrentándose a ambos sistemas. El personaje de Tessa adquiere gran importancia en esta parte final porque funciona como el opuesto absoluto de Tia. Mientras Tia desarrolló emociones y empatía, Tessa eligió eliminar cualquier rastro de compasión para convertirse en una herramienta perfecta de la corporación. Ella cree que las emociones son fallas que debilitan la eficiencia. Por eso su enfrentamiento contra Dek tiene un significado más profundo que una simple batalla física. Tessa representa una visión del universo donde solo importa el control, la lógica fría y la utilidad. Dek, en cambio, ahora comprende el valor de los vínculos emocionales y la protección mutua. La pelea entre ambos es brutal y visualmente espectacular. Tessa utiliza tecnología avanzada, armas Yautja robadas y un exoesqueleto mecánico que la convierte en una amenaza enorme. Durante varios momentos parece superior físicamente a Dek. Sin embargo, la diferencia clave es que ella pelea únicamente por obediencia y control, mientras que Dek pelea por personas que realmente le importan. La muerte del Kalisk durante esta batalla es uno de los momentos más trágicos del final. Aunque la criatura logra atacar la base y destruir gran parte de las instalaciones, Tessa utiliza explosivos criogénicos desde el interior del monstruo para matarlo. La escena funciona emocionalmente porque para ese punto el público ya no ve al Kalisk simplemente como una bestia, sino como un ser protector intentando salvar a su hijo. La reacción de BUD ante la muerte del Kalisk añade todavía más impacto emocional. La pequeña criatura, que inicialmente parecía un simple alivio cómico, termina mostrando dolor y furia genuinos. Esto ayuda a reforzar la idea central de la película. Incluso las criaturas más extrañas poseen emociones y vínculos familiares reales. La muerte de Tessa a manos de Dek y BUD tiene una carga simbólica muy fuerte. Dek la atraviesa utilizando una espada Yautja, mientras BUD finalmente le arranca la cabeza y la columna vertebral. Este momento funciona como una inversión del tradicional trofeo Predator. Durante décadas, los Yautja arrancaban cráneos de otras especies como símbolo de dominio. Aquí, en cambio, una criatura aparentemente inferior destruye a alguien obsesionado con el control absoluto. Después de destruir la base, la película entra en su última etapa emocional con el regreso de Dek a Yautja Prime. Este regreso es muy importante porque representa la confrontación final con su pasado. Al inicio de la historia, Dek habría dado cualquier cosa por obtener reconocimiento dentro de su plan. Ahora regresa como alguien completamente distinto. El hecho de que llegue acompañado por Pia y BUD ya demuestra visualmente cuánto cambió. Está llevando consigo a un androide humano y a una criatura considerada monstruosa, algo impensable para la sociedad Yautja tradicional. Básicamente está desafiando todas las normas culturales de su pueblo. Cuando reclama el derecho a portar el dispositivo de invisibilidad reservado para cazadores honorables, Dek no lo hace buscando aprobación emocional. Lo hace porque entiende que ya ganó su propia identidad mediante sus acciones. Nhor, sin embargo, sigue atrapado en su visión autoritaria del poder. Incluso después de todo lo ocurrido, continúa viendo a Dek como una vergüenza. Su incapacidad para cambiar demuestra el contraste entre ambos personajes. Mientras Dek evolucionó emocionalmente gracias a sus experiencias, Ngor permanece obsesionado con dominación y orgullo. El duelo final entre padre e hijo es el verdadero clímax temático de la película. No se trata simplemente de una pelea física por poder, sino del enfrentamiento entre dos formas completamente distintas de entender la fuerza y el liderazgo. Nao representa la tradición violenta de los Yautja, sobrevivir mediante miedo, humillación y brutalidad. Dek ahora representa algo nuevo, liderazgo basado en protección, lealtad y cooperación. Por eso la película deja claro que Dek pelea de manera diferente. Utiliza inteligencia, paciencia y estrategia en lugar de pura agresividad. Cuando finalmente derrota a su padre y le corta el brazo, Dek demuestra que ya superó completamente la necesidad de validación.
Nora intenta convencerlo de regresar al clan, admitiendo parcialmente que lo subestimó. Pero el momento más importante es que Dec rechaza esa aprobación. Finalmente comprende que nunca necesitó el reconocimiento de alguien incapaz de amar o proteger correctamente a su propia familia. La muerte de N'Jor a manos de BUD tiene un significado muy simbólico. El personaje que despreciaba todo lo considerado débil termina siendo destruido por una criatura pequeña y aparentemente insignificante. Además, BUD actúa motivado por protección hacia Bek, exactamente el tipo de vínculo emocional que N'Jor siempre rechazó. El momento donde Bek toma finalmente el dispositivo de invisibilidad representa su aceptación definitiva como guerrero, pero bajo sus propios términos. Ya no sigue las reglas tradicionales de los Yautja. Ha creado una nueva identidad basada en las lecciones aprendidas durante su viaje. La escena final de la película deja abierta la posibilidad de futuras historias cuando aparece una enorme nave Yautja en el horizonte. Tia pregunta si se trata de enemigos, pero Dec responde tranquilamente que quien viene es su madre. Este detalle final resulta extremadamente interesante porque cambia completamente la percepción de la sociedad Yautja. Durante toda la película solo se había explorado la influencia violenta y autoritaria del padre de Dec. La mención de su madre sugiere que existen otras facciones, filosofías o estructuras dentro de la cultura Predator que todavía no conocemos. Además, el hecho de que Dec sonría ligeramente en la última escena demuestra cuánto cambió emocionalmente. El personaje que comenzó la película dominado por miedo e inseguridad termina aceptando finalmente quién es realmente. En conclusión, el final de Predator, Badlands funciona tanto como cierre emocional del viaje de Dec como expansión temática del universo Predator. La película transforma una historia de cacería y supervivencia en una reflexión sobre familia, identidad y empatía. Aunque sigue teniendo violencia extrema y criaturas aterradoras, el desenlace deja claro que el verdadero mensaje nunca fue sobre matar enemigos, sino sobre aprender qué significa realmente ser fuerte. Predator. Badlands es una de las propuestas más arriesgadas y diferentes dentro de toda la franquicia Predator. Desde sus primeras escenas queda claro que la película no intenta repetir simplemente la fórmula clásica de humanos perseguidos por un cazador alienígena en la selva. En lugar de eso, la historia toma una dirección mucho más emocional, introspectiva y experimental, centrando gran parte de la narrativa en un Predator joven llamado Dec. Esta decisión cambia completamente el tono habitual de la saga y convierte la película en algo más cercano a una aventura de supervivencia con elementos filosóficos y dramáticos. Para algunos espectadores esto representa una evolución muy interesante del universo Predator, mientras que para otros puede sentirse demasiado alejado de la esencia tradicional de la franquicia. Uno de los mayores puntos fuertes de la película es precisamente su ambición narrativa. Muchas secuelas modernas dependen demasiado de la nostalgia y repiten estructuras conocidas para garantizar éxito comercial. Badlands, en cambio, intenta expandir el universo de los Yautja mostrando aspectos culturales, familiares y emocionales que anteriormente apenas se insinuaban. El hecho de que el protagonista sea un Predator marginado por su propio clan permite explorar temas relacionados con la identidad, el rechazo y la necesidad de encontrar un propósito personal. La película no presenta simplemente a los Yautja como monstruos sanguinarios, sino como una civilización compleja llena de tradiciones brutales y conflictos internos. Este enfoque resulta refrescante porque humaniza parcialmente a una especie que normalmente funciona solo como amenaza. Dec no es el típico héroe de acción seguro de sí mismo. Es torpe emocionalmente, inseguro y constantemente perseguido por la sensación de no ser suficiente. Ver a un Predator atravesando una crisis de identidad puede sonar extraño en teoría, pero dentro de la película funciona sorprendentemente bien. El desarrollo emocional del personaje está construido de manera gradual y logra que el público conecte con él incluso detrás del maquillaje, la máscara y los efectos visuales. Otro aspecto muy positivo de la película es su atmósfera. El planeta Jena se siente verdaderamente hostil y peligroso. La dirección logra transmitir constantemente la sensación de que absolutamente todo puede matar a los personajes en cualquier momento. Las tormentas, las criaturas salvajes, los paisajes gigantescos y las ruinas abandonadas crean un ambiente opresivo y fascinante.
Visualmente, la película mezcla elementos de ciencia ficción clásica con supervivencia extrema y horror alienígena. El resultado es un mundo que se siente vivo y diferente de los escenarios tradicionales de la franquicia. La fotografía también merece reconocimiento porque utiliza colores oscuros, tonos metálicos y paisajes enormes para reforzar la sensación de aislamiento. Muchas escenas están construidas con una escala impresionante, mostrando a los personajes diminutos frente a criaturas gigantescas o tormentas devastadoras. Esto ayuda a que Gena parezca un planeta imposible de dominar incluso para los cazadores más peligrosos del universo. Las secuencias de acción son otro de los puntos más fuertes. Aunque la película dedica bastante tiempo al desarrollo de personajes y relaciones emocionales, nunca olvida que sigue siendo parte de la saga Predator. Los combates son violentos, intensos y físicamente brutales. Dek pelea utilizando armas tradicionales Yautja, tecnología avanzada y también herramientas improvisadas creadas con materiales del planeta. Esto aporta variedad a las escenas de combate y evita que todas se sientan iguales. La batalla contra el Kalisk es probablemente uno de los momentos más memorables de toda la franquicia reciente. La criatura posee un diseño aterrador y movimientos impredecibles que la convierten en una amenaza constante. A diferencia de muchos monstruos modernos creados únicamente mediante efectos digitales, el Kalisk tiene peso físico y presencia real. Cada enfrentamiento se siente peligroso porque la película deja claro que Dek puede morir en cualquier momento. Esa sensación de vulnerabilidad aumenta enormemente la tensión. El trabajo visual de la película generalmente es excelente. Los efectos especiales combinan maquillaje práctico, animatrónicos y tecnología digital de manera bastante equilibrada. Los Predator conservan la textura física y amenazante que los hizo icónicos desde las películas originales, mientras que las nuevas criaturas poseen diseños únicos y perturbadores. El mundo alienígena luce detallado y convincente sin sentirse artificial. Sin embargo, uno de los elementos más interesantes de Badlands es la relación entre Dek y Tia. La película sorprende porque gran parte de su núcleo emocional depende de la amistad entre un Predator y una androide abandonada por una corporación humana. Lo que inicialmente parece una simple alianza de supervivencia termina evolucionando hacia una relación basada en confianza mutua y aprendizaje emocional. Tia funciona como una especie de guía moral para Dek, ayudándolo a cuestionar la cultura violenta en la que creció. La dinámica entre ambos personajes es probablemente la razón principal por la cual la película logra diferenciarse de otras entregas de ciencia ficción. Sus conversaciones no son excesivamente filosóficas ni pretenciosas, pero sí aportan profundidad emocional. Dek aprende lentamente que la verdadera fuerza no consiste solamente en matar enemigos, mientras que Tia descubre que incluso una criatura criada para la violencia puede desarrollar compasión y lealtad. Elle Fanning realiza un trabajo especialmente importante en este aspecto. Su interpretación logra transmitir emociones complejas sin exageraciones dramáticas. Tia podría haberse convertido fácilmente en el típico personaje artificial extremadamente frío, pero la actriz consigue darle humanidad y vulnerabilidad. La química entre ella y Dek funciona porque ambos personajes están emocionalmente rotos y buscan algún tipo de conexión dentro de un entorno extremadamente cruel. Aún así, la película no es perfecta y tiene varios aspectos que podrían dividir al público. El principal problema es que su ritmo puede sentirse irregular en ciertos momentos. Algunas partes dedican demasiado tiempo a conversaciones introspectivas o a exploraciones del planeta, lo que podría frustrar a espectadores que esperaban una película más enfocada en acción constante. Hay segmentos donde la narrativa avanza lentamente y prioriza la atmósfera sobre el movimiento de la trama. Esto no necesariamente convierte la película en algo malo, pero sí significa que Badlands exige más paciencia que otras entregas de Predator. Quienes buscan únicamente enfrentamientos rápidos y adrenalina continua podrían sentir que la historia tarda demasiado en desarrollarse. La película claramente intenta construir emociones y relaciones antes de llegar a las grandes explosiones y batallas finales. Otro punto discutible es el fuerte enfoque filosófico relacionado con la identidad y el liderazgo. Algunas escenas exploran ideas sobre el honor, la protección y la empatía de manera bastante directa.
Para ciertos espectadores esto añade profundidad temática, pero otros podrían considerarlo demasiado serio o incluso innecesario para una película de Predator. Hay momentos donde el guión parece más interesado en analizar emocionalmente a los personajes que en mantener el tono clásico de horror y acción. La representación de Beilan-Yutani también puede generar opiniones divididas. La corporación funciona nuevamente como símbolo de codicia y explotación científica, algo ya bastante conocido dentro del universo Alien y Predator. Aunque la película intenta conectar emocionalmente el abuso corporativo con el rechazo familiar sufrido por Dec y Pia, algunas partes relacionadas con los experimentos y conspiraciones corporativas pueden sentirse familiares para quienes conocen otras películas de ciencia ficción. Sin embargo, incluso esos elementos más tradicionales están ejecutados con suficiente calidad como para mantener el interés. Tessa, la androide antagonista, aporta una amenaza distinta porque representa una inteligencia completamente desprovista de empatía. Su contraste con Tia funciona bastante bien y añade tensión psicológica además de la amenaza física. Uno de los mayores logros de la película es que consigue equilibrar brutalidad y sensibilidad emocional sin perder completamente la identidad de la franquicia. Badlands sigue teniendo decapitaciones, criaturas monstruosas, explosiones y cacerías violentas, pero también incorpora momentos silenciosos donde los personajes simplemente intentan comprender quiénes son. Esa mezcla no siempre funciona perfectamente, pero al menos demuestra intención de evolucionar narrativamente. Comparada con otras películas recientes de la franquicia Predator, Badlands probablemente sea una de las más originales. No intenta copiar directamente la estructura de la película de 1987 ni depender exclusivamente de referencias nostálgicas. Expande la mitología Yautja y presenta nuevos escenarios, criaturas y conflictos emocionales. Esto la convierte en una experiencia más impredecible. El espectador realmente no sabe hacia dónde se dirige la historia en varios momentos, algo bastante raro dentro de franquicias tan establecidas. También vale la pena destacar el trabajo sonoro y musical. La banda sonora mezcla sonidos tribales, electrónicos y ambientales para crear una sensación constante de peligro y misterio. Los rugidos del Kalisk, los efectos tecnológicos Yautja y las tormentas de Jena contribuyen muchísimo a la inmersión. Muchas escenas funcionan gracias a la combinación entre silencio y explosiones repentinas de sonido. En términos emocionales, la película termina dejando una impresión más melancólica y reflexiva de lo habitual para la franquicia. No se trata simplemente de sobrevivir a un monstruo. La historia habla sobre romper ciclos de violencia, cuestionar tradiciones destructivas y encontrar una nueva definición de familia. El final deja abierta la posibilidad de futuras historias, pero también funciona como conclusión satisfactoria para el arco personal de Dec. Entonces, ¿vale la pena ver Predator, Badlands? La respuesta depende mucho de lo que cada espectador espere de una película Predator. Si alguien busca exclusivamente una experiencia de acción rápida, sencilla y enfocada únicamente en cacerías violentas, probablemente encontrará partes demasiado lentas o emocionales. Esta entrega se toma bastante tiempo para desarrollar personajes y explorar conflictos internos. No tiene el ritmo directo y simple de algunas películas anteriores. Pero para quienes desean algo diferente dentro de la franquicia, Badlands resulta muy recomendable. La película aporta nuevas ideas, amplía la mitología de los Yautja y construye relaciones emocionales bastante sólidas. Visualmente es impresionante. Las escenas de acción son intensas y el mundo presentado se siente enorme y peligroso. Además, el enfoque desde la perspectiva de un Predator marginado le da frescura a una saga que fácilmente podría haberse vuelto repetitiva. También es una buena opción para espectadores que disfrutan la ciencia ficción más atmosférica y emocional. Aunque sigue siendo una película de monstruos y supervivencia, existe un esfuerzo claro por construir personajes complejos y explorar temas más profundos. Eso la hace destacar frente a muchas producciones modernas que dependen únicamente del espectáculo visual. Permitirán que él sobreviva. También le dice que el Kalisk no puede ser asesinado porque posee una capacidad de regeneración extraordinaria. Dec interpreta esto como un desafío personal y decide enfrentar solo a la bestia para demostrar que es digno. La batalla contra el Kalisk es una de las secuencias más espectaculares de la película.
El monstruo es enorme, rápido y prácticamente imposible de destruir. Deke logra herirlo gravemente, cortándole partes del cuerpo, pero observa horrorizado cómo éstas se regeneran en cuestión de segundos. Aún así, continúa luchando con una mezcla de desesperación y orgullo. Finalmente, el Kalisk lo derrota y está a punto de matarlo, pero inesperadamente se detiene al percibir el olor de BUD sobre él. Ese pequeño detalle evita la muerte de Deke. En ese momento llega Tessa con el equipo de Weyland-Yutani. Utilizando explosivos criogénicos, capturan tanto al Kalisk como a Deke. Ambos son trasladados a la base de investigación de la corporación, donde comienzan experimentos crueles. Los científicos consideran que el ADN regenerativo del Kalisk puede transformar a la humanidad y también muestran interés en la biología Yautja. Deke es tratado como un simple espécimen de laboratorio, encadenado y sometido a dolorosas pruebas. Pia, consumida por la culpa, intenta convencer a Tessa de que Deke no representa una amenaza real. Sin embargo, Tessa considera que Pia ha desarrollado emociones defectuosas y ordena su desactivación. Esta decisión provoca que Pia finalmente rechace por completo a Weyland-Yutani y decida ayudar a Deke a escapar. La traición corporativa se convierte en un reflejo de la traición que Deke sufrió por parte de su propio clan, creando un paralelismo entre ambos personajes. Tras escapar de la instalación, Deke encuentra los restos de la nave de Kvei y revive mentalmente la muerte de su hermano. Allí comprende finalmente el verdadero significado de las palabras de Tia. Un líder no existe para dominar mediante el miedo, sino para proteger a quienes considera su familia. Este descubrimiento cambia completamente su manera de pensar. En lugar de obsesionarse con el honor y la aprobación de su padre, empieza a actuar motivado por la lealtad y el afecto hacia quienes lo ayudaron. Usando materiales del planeta, Deke fabrica nuevas armas improvisadas, armaduras y explosivos. El proceso simboliza su transformación. Ya no depende exclusivamente de la tecnología Yautja tradicional, sino de su creatividad e inteligencia. Poco después descubre que BUD es en realidad la cría del Kalisk. La criatura adulta no lo mató anteriormente porque reconoció el olor de su hijo sobre él. Este descubrimiento hace que Deke decida salvar también al Kalisk de los experimentos de Weyland-Yutani. La infiltración a la base constituye el clímax de la película. Deke, BUD y Pia trabajan juntos para liberar al Kalisk y destruir las instalaciones. Deke utiliza trampas mortales y tácticas de guerrilla para eliminar a los soldados y androides de seguridad. Mientras tanto, Pia recupera completamente su movilidad y enfrenta emocionalmente a Tessa, quien insiste en que las emociones son una debilidad. La confrontación final entre Deke y Tessa ocurre mientras el Kalisk ataca la base. Tessa utiliza un exoesqueleto mecánico y armas robadas de los Yautja, incluyendo el cañón de plasma que pertenecía a Kvei. La batalla mezcla combate físico brutal y tecnología avanzada. Eventualmente, el Kalisk logra devorar a Tessa, pero ella se niega a morir y utiliza explosivos criogénicos desde dentro del monstruo para matarlo. Aunque la criatura cae finalmente, Deke logra vengarse atravesando a Tessa con una espada Yautja. BUD termina arrancándole la cabeza y la columna vertebral, en una referencia clásica a los trofeos de los Predator. Después de destruir la base, Deke regresa a Yautja Prime acompañado por Pia y BUD. Lleva el cráneo de Tessa como trofeo y exige el derecho a portar el dispositivo de invisibilidad reservado para los cazadores dignos. Njor, incapaz de aceptar el cambio de su hijo, vuelve a rechazarlo y ordena que lo ejecuten. Sin embargo, Deke ya no es el joven inseguro del inicio. Derrota fácilmente a los guerreros de su padre y lo desafía directamente en un duelo. La pelea entre padre e hijo representa el enfrentamiento entre dos filosofías opuestas. Njor cree en el poder basado en el miedo y la violencia, mientras que Deke ahora comprende el valor de la protección y la lealtad. Finalmente derrota a su padre, le corta un brazo y lo inmoviliza usando sus propias trampas. Nora intenta convencerlo de unirse nuevamente al clan, admitiendo que se equivocó sobre él. Pero Deke rechaza la oferta porque ya no necesita la aprobación de alguien que jamás lo amó. En uno de los momentos más impactantes de la película, BUD, ahora mucho más grande, mata a Njor arrancándole la cabeza.
Dek toma finalmente el dispositivo de invisibilidad como símbolo de su independencia y acepta que su verdadera familia ya no es el clan tradicional de los Yautja, sino el vínculo que creó con Tia y Beudé. La película termina con la llegada de una enorme nave Yautja al horizonte. Tia pregunta si se trata de enemigos, pero Dek sonríe ligeramente y revela que quien viene a buscarlo es su madre. El final deja abierta la posibilidad de nuevas historias dentro del universo Predator, insinuando cambios importantes en la sociedad Yautja y el nacimiento de una nueva generación de cazadores con valores diferentes. Predator: Badlands reúne a un elenco relativamente compacto pero muy importante para el desarrollo emocional y narrativo de la historia. A diferencia de otras películas de la franquicia Predator, donde los personajes humanos suelen ocupar el centro del conflicto, esta entrega coloca gran parte del peso dramático sobre los propios Yautja y sobre la relación entre especies completamente distintas. Cada actor y actriz aporta una presencia específica que ayuda a transformar la película en una aventura más emocional, introspectiva y brutal. Las interpretaciones se enfocan no solo en la acción, sino también en los conflictos internos relacionados con el honor, la familia, la identidad y la supervivencia. Dimitrios Schuster-Kallo-Amatiangi interpreta a Dek, el protagonista principal de la película. Su trabajo es posiblemente el más complejo de toda la producción porque debe transmitir emociones intensas detrás de una enorme cantidad de maquillaje, prótesis y efectos visuales asociados con el diseño de los Predator. Dek comienza la historia como un joven Yautja rechazado por su clan, inseguro de su propio valor y constantemente humillado por su padre. El actor consigue mostrar esa vulnerabilidad incluso debajo de la apariencia intimidante del personaje. A lo largo de la película, la actuación evoluciona gradualmente hacia una presencia mucho más firme y segura. Schuster-Kallo-Amatangi utiliza principalmente el lenguaje corporal, los movimientos físicos y la intensidad de la mirada para construir a Dek, ya que gran parte del personaje habla poco en comparación con los humanos. Su interpretación funciona porque logra hacer que el público vea a Dek no como un monstruo alienígena, sino como alguien emocionalmente herido que intenta encontrar su lugar en el universo. Durante las escenas de acción, el actor también aporta una energía física muy poderosa. Dek pelea constantemente contra criaturas enormes, soldados corporativos y otros Yautja, por lo que muchas secuencias requieren movimientos rápidos y una presencia corporal dominante. Sin embargo, el aspecto más importante de su actuación aparece en las escenas silenciosas junto a Tia y Beudé. Allí el personaje comienza lentamente a comprender conceptos como la empatía, la protección y la amistad. La transformación emocional de Dek es el núcleo de la película y Schuster-Kallo-Amatiangi logra que el cambio se sienta creíble y natural. Elle Fanning interpreta a Pia, una androide creada por Beilan-Yutani que termina convirtiéndose en la compañera más importante de Dek. El trabajo de Fanning resulta esencial porque la película depende mucho de la química entre ambos personajes. Tia es inteligente, observadora y mucho más emocional de lo que la corporación considera aceptable para un androide. Desde sus primeras escenas, Fanning interpreta al personaje con una mezcla interesante de calma artificial y sensibilidad humana. Su voz tranquila y sus expresiones controladas contrastan con la brutalidad del mundo que la rodea. A medida que avanza la historia, Tia se convierte en una especie de conciencia moral para Dek. Fanning maneja muy bien esa dinámica porque nunca interpreta al personaje como alguien superior o perfecta. Tia también está rota física y emocionalmente. Ha sido abandonada por sus propios creadores y comprende que la corporación la considera reemplazable. La actriz transmite constantemente una sensación de tristeza silenciosa que ayuda al público a conectar con ella. Incluso en las escenas donde analiza situaciones de manera fría y lógica, Fanning deja ver pequeñas señales de compasión y cansancio emocional. Uno de los aspectos más destacados de su trabajo es la evolución gradual de la relación con Dek. Al principio, ambos personajes desconfían completamente el uno del otro. Dek la ve como una máquina humana y Pia considera que los Yautja son salvajes violentos. Pero con el tiempo comienzan a entenderse. Fanning construye esta relación mediante pequeños cambios en la voz, las miradas y el comportamiento corporal. El vínculo entre ambos termina siendo el corazón emocional de la película y funciona porque la actriz evita exagerar las emociones.
Todo se siente contenido y realista dentro del tono oscuro de la historia. Lois Ozawa interpreta a Tvei, el hermano mayor de Deke. Aunque el personaje no aparece durante toda la película, su presencia es extremadamente importante porque se convierte en la principal motivación emocional del protagonista. Ozawa logra construir rápidamente a Kvei como un guerrero honorable y protector. A diferencia de Ben-Hur, él reconoce el valor interno de Deke y trata de apoyarlo incluso cuando eso significa enfrentarse a su propio padre. La actuación de Ozawa destaca especialmente durante las escenas familiares del inicio. Kvei podría haberse convertido fácilmente en un personaje secundario genérico, pero el actor consigue transmitir una mezcla muy humana de orgullo, frustración y cariño fraternal. Cuando decide salvar a Deke enviándolo a Jena, el momento tiene peso emocional precisamente porque el público entiende cuánto significa su hermano para él. La muerte de Kvei se convierte en una herida psicológica permanente para Deke, y gran parte del impacto de esa pérdida depende del trabajo de Ozawa. Además, el actor aporta experiencia previa relacionada con la franquicia Predator, lo que añade cierta familiaridad para los fanáticos. Su interpretación ayuda a mostrar una versión diferente de los Yautja. No todos son monstruos despiadados. Algunos todavía conservan valores relacionados con el honor y la familia. Gracias a Kate, la película introduce la idea de que la cultura Yautja es más compleja de lo que parecía en entregas anteriores. Beck González interpreta a Torres, uno de los soldados y especialistas asociados con las operaciones de Beilanjutani en Jena. Aunque no ocupa el centro de la historia, su personaje sirve para mostrar cómo los humanos reaccionan ante el horror del planeta y ante las criaturas que intentan capturar. González aporta una energía nerviosa y pragmática al papel. Torres es alguien que entiende perfectamente que la corporación está jugando con fuerzas demasiado peligrosas, pero aún así continúa obedeciendo órdenes debido al miedo y la ambición. El actor consigue darle humanidad al personaje evitando convertirlo simplemente en otro mercenario armado. En varias escenas demuestra dudas morales respecto a los experimentos realizados sobre el Kalisk y sobre Deke. Torres representa a las personas atrapadas dentro de sistemas corporativos crueles, conscientes de que participan en algo monstruoso pero incapaces de escapar fácilmente. González interpreta muy bien ese conflicto interno. Durante las secuencias de combate, Torres también funciona como una especie de superviviente clásico dentro del estilo de las películas de ciencia ficción de los años 80 y 90. Constantemente está agotado, aterrorizado y tratando de mantenerse vivo mientras todo a su alrededor se desmorona. Esa vulnerabilidad hace que el personaje resulte más creíble y ayuda a aumentar la tensión general de la película. Michael Biehn aparece en un papel relacionado con las operaciones militares y científicas de Beilanjutani. Su presencia tiene mucho significado para los fanáticos del cine de ciencia ficción porque Biehn es recordado por sus trabajos clásicos dentro del género. En esta película interpreta a un veterano endurecido por años de enfrentamientos contra criaturas extraterrestres y misiones corporativas peligrosas. El actor aporta inmediatamente una sensación de experiencia y autoridad. Incluso cuando su personaje no está en pantalla durante mucho tiempo, cada escena gana intensidad gracias a su presencia. Biehn interpreta a alguien que comprende el nivel real de amenaza representado por Jena y por el Kalisk, pero que aún así sigue involucrado debido a intereses personales y militares. La actuación juega mucho con la idea del cansancio emocional. Su personaje parece a alguien que ha sobrevivido demasiado tiempo dentro de un universo dominado por corporaciones despiadadas y criaturas imposibles. Esa sensación de desgaste convierte sus escenas en momentos importantes de tensión y advertencia para el resto de los personajes. Doug Jones participa dando vida física al Kalisk, la gigantesca criatura central de la película. Aunque gran parte del monstruo es creado mediante efectos visuales, el trabajo corporal de Jones resulta fundamental para darle personalidad y presencia. Conocido por interpretar criaturas complejas en numerosas producciones de fantasía y terror, Jones utiliza movimientos extraños, elegantes y perturbadores para transformar al Kalisk en algo verdaderamente memorable. El Kalisk no es simplemente un monstruo agresivo. La película intenta presentarlo como una criatura inteligente, territorial y conectada emocionalmente con su cría BUD. Doug Jones consigue transmitir esa mezcla de peligro y sensibilidad mediante movimientos corporales muy específicos.
Durante las escenas de caza, el monstruo parece casi sobrenatural, desplazándose con una combinación de velocidad y precisión aterradora. Pero en las escenas relacionadas con BUD, también logra mostrar comportamientos protectores y animales que hacen que el público lo vea como algo más que una bestia. El trabajo físico del actor también ayuda enormemente durante las secuencias de combate contra Beck. Cada movimiento del Kalisk se siente pesado, real y amenazante. Gracias a la interpretación corporal de Jones, la criatura posee una identidad visual muy distinta de los xenomorfos o de los propios Predator. Emma Corrin interpreta a Tessa, la androide antagonista vinculada directamente con Beilanjutani. Su personaje funciona como un reflejo oscuro de Tia. Mientras Tia desarrolla empatía y compasión, esa representa la obediencia absoluta hacia la lógica corporativa y la eficiencia fría. Corrin interpreta al personaje con una calma inquietante y una precisión casi mecánica. Lo interesante de su actuación es que evita convertir a Tessa en una villana exagerada. En lugar de gritar o actuar de manera emocional, la actriz transmite amenaza mediante la tranquilidad absoluta del personaje. Tessa habla sobre experimentos, muerte y destrucción con el mismo tono neutral con el que alguien describiría una operación matemática. Esa falta de emoción hace que resulte todavía más aterradora. Durante las escenas junto a Tia, Corrin desarrolla una dinámica muy interesante basada en dos formas distintas de entender la inteligencia artificial. Tessa considera que las emociones son defectos peligrosos, mientras que Tia cree que precisamente esas emociones permiten comprender mejor la vida. Esta diferencia filosófica convierte su conflicto en algo mucho más profundo que una simple pelea entre heroína y villana. En el clímax de la película, Corrin también demuestra gran capacidad física durante las escenas de acción utilizando el exoesqueleto mecánico y las armas Yautja. Su interpretación logra mantener la sensación de amenaza incluso cuando el personaje está rodeado de caos absoluto. Alec Gillis y Tom Woodruff Jr. no aparecen como actores principales, pero su trabajo resulta fundamental para el éxito visual y emocional de la película. Ambos artistas son responsables de gran parte de los efectos prácticos, criaturas y diseños físicos relacionados con los Predator y el Kalisk. Gracias a ellos, las criaturas poseen una textura y presencia mucho más realistas que si hubieran sido creadas únicamente mediante computadora. El diseño de Deck, Ngor y los demás Yautja combina elementos clásicos de la franquicia con nuevos detalles culturales y tecnológicos. Cada máscara, armadura y arma ayuda a contar algo sobre la personalidad y posición social de los personajes. El trabajo práctico permite que los actores interactúen físicamente con las criaturas y escenarios, aumentando la sensación de realismo. El Kalisk también destaca gracias a la combinación de efectos prácticos y digitales. Las heridas regenerativas, el movimiento de la piel y la interacción con los actores hacen que la criatura parezca verdaderamente viva. Esto ayuda enormemente a que las escenas de acción tengan peso y tensión reales. Finalmente, el elenco completo de Predator, Badlands funciona porque cada interpretación contribuye al tono más emocional y reflexivo de la película. Aunque sigue existiendo mucha violencia, combates brutales y criaturas aterradoras, la historia depende principalmente de personajes que buscan identidad, familia y propósito dentro de un universo cruel. Las actuaciones permiten que la película se diferencie de otras entregas de la franquicia, mostrando que incluso dentro de una saga conocida por la caza y la supervivencia, todavía existen historias capaces de explorar emociones más profundas y relaciones inesperadas entre seres completamente distintos. A medida que la travesía continúa, Beck revela finalmente a Tia la verdad sobre la muerte de Gbe y el odio de su padre. La conversación se convierte en uno de los momentos más importantes de la película, porque Tia compara el comportamiento de los Yautja con las manadas de lobos de la piedra. Ella explica que el alfa no es el que mata más, sino el que protege a la manada. Deck inicialmente malinterpreta la lección y piensa que debe convertirse en un cazador todavía más feroz, demostrando que aún no comprende completamente lo que significa liderazgo. Cuando llegan a la guarida del Kalisk, Tia intenta reparar su cuerpo usando piezas abandonadas mientras detecta que el equipo de Tessa se aproxima. Allí le confiesa a Beck que Beilanjutani planea capturar a la criatura y que probablemente jamás permitirán que él sobreviva. También le dice que el Kalisk no puede ser asesinado porque posee una capacidad de regeneración extraordinaria.
Beck interpreta esto como un desafío personal y decide enfrentar solo a la bestia para demostrar que es digno.